acá los que estuvieron el sábado, estuvimos trabajando, rearmando el modelo de gestión de lo público y armamos dos grupos el sábado. Uno que terminó de armar el modelo de lo público, tomando de base lo que se había trabajado, que ya estaba muy trabajado, entonces eso ayudó mucho a empezar de nuevo sobre un modelo nuevo y reconstruirlo tomando la base de todo lo que se había trabajado. Y en paralelo fuimos buscando los puntos de encuentro entre los tres modelos. Eso permitió que al día de hoy tengamos este modelo integrado que tiene los tres modelos que habíamos desarrollado con sus nuevos puntos de relación. Y la idea es continuar como habíamos terminado el jueves pasado, que era con una discusión abierta entre todos, donde podamos seguir encontrando cuáles serían los procesos críticos que vamos a relacionar, a buscar, a encontrar dentro del modelo, y en esos procesos críticos ver desde qué lado, desde qué puntos de ataque, que son problemas cercanos que están llevándonos a ese proceso crítico, vamos a encontrar desde dónde entrar y dónde poder desarrollar algunas acciones o algunas estrategias que nos permitan resolver esos procesos. Ya el jueves pasado habíamos empezado sobre los modelos separados, ¿no? Hoy, al trabajarlos en el modelo integrado, vamos a encontrar más elementos que van a estar permitiéndonos resolver ese proceso crítico. O sea, no va a ser la mirada solo desde la política comunal, sino que a un proceso crítico de la política comunal vamos a llegar también con cuestiones relacionadas con los proyectos escuela y con la gestión de lo público también, ¿no? Pero lo interesante sería ir metiéndonos nuevamente en esa discusión que habíamos dejado abierta, ¿no?, el jueves, en relación a una mirada también de la ciudad, a una mirada que nos permita, de los elementos que hemos encontrado aquí, ¿no?, el consejo, la problemática de los consejos consultivos, la problemática de la participación ciudadana, la falta de proyectos concretos, digamos, las distintas situaciones que nosotros veíamos como más importantes, de qué manera las podemos ir abordando para que se puedan transformar. El paso que sigue a este análisis, una vez que detectemos esos procesos problemáticos, es que nos volvamos a separar en grupos para que ya podamos desarrollar proyectos específicos donde despleguemos un cuadro que tenga el proceso problemático, los puntos de ataque, las acciones, listados de actores que van a estar relacionados con esa problemática y un ejercicio que haríamos también para cada uno de esos modelos que armemos, que es un test de viabilidad de esos actores y de esa problemática. O sea, un estudio y un análisis que nos permita ponderar si hay viabilidad de poder estar resolviendo esa cuestión, o nos encontramos con una cuestión que todavía no tiene los suficientes elementos como para decir, bueno, vamos a poder nosotros abordar esta cuestión, o por ahí de ese análisis nos surge que nos está faltando acciones que no habíamos tenido en cuenta en el primer esbozo que hagamos, ¿no? ¿Qué acciones se pueden realizar con qué actores favorables y disponibles para el desarrollo de esas acciones? Para eso tenemos que hacer un listado de actores involucrados en esa problemática y puntearlos viendo cuáles de ellos podrían ser favorables a las acciones necesarias que habría que hacer para dar vuelta a esa situación, ¿no? Ustedes, algunos se arrimaron ya al modelo y lo estuvieron viendo. ¿Todos estuvieron cerca para poder observarlo o quieren de nuevo
que hagamos una vuelta, lo miramos más de cerca porque están todos muy lejos como para el ejercicio que habíamos hecho la otra vez era, en principio, tomar los problemas a los cuales le llegaban más flechas, como una primera identificación. Eso nos permitía hacer una primera lectura, ¿no? Hay uno que claramente es el que más cuestiones le llega, que es el de falta de mecanismo de participación real. Este le llegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 problemas son los que llegan a falta de mecanismo de participación real y salen 1, 2, 3 flechas. Sí, pero después hay otra participación. Sí, sí, tomó los dos. Sí, Tomé los dos, digamos. No los puse juntos por una cuestión de que si no eran demasiadas flechas y era difícil armar el... Sí. Pero hay una flecha que va y viene que los relaciona de que es el mismo tema, ¿no? Sí. O sea, en términos de cuál es la cuestión que en este modelo tiene más elementos, es esa, ¿no? Es la falta de mecanismo de participación real. Y después, ¿cuál sería otro proceso crítico? Siguiendo así cantidad de flechas. Y bueno, pero sí. Estamos hablando por un proceso crítico, puntos de ataque, procesos positivos, todas esas cosas. Todos entendemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Repasémoslo. Me gustaría repasarlo porque, por lo menos con lo que serían los procesos críticos, sé que serían los puntos de ataque, pero los procesos críticos personalmente quisiera saber cuáles son para poder buscarlos. No, acá, ¿Qué sería del modelo, digamos, cada uno de estos era un problema que nosotros pusimos en el papel. Cuando los relacionamos, quedaron algunos problemas de esos a los cuales le llegan más problemas. Esos problemas los identificamos como proceso crítico. Esos problemas. Igualmente es una elección también del colectivo, ¿no? Porque la primera lectura que hacemos es que le llegan muchas flechas, pero después en el análisis podemos decir que hay uno que le llega menos flechas, pero que para nosotros es más crítico. Lo que nos permite son aproximaciones a este modelo teórico de la realidad compleja que nosotros pudimos, de una realidad muy compleja que pudimos desarrollar. Hay que hacer una ponderación. Claro, hay que hacer una ponderación, una lectura de este modelo que nos permita avanzar a tomar una decisión. Estamos en una etapa anterior a tomar una decisión. Estos son elementos de análisis que nos ayudan a tomar una decisión, como un grupo de actores interesados en resolver las problemáticas públicas de la ciudad. Entonces, el ejercicio ahora es volver a meternos, como estábamos metidos, el jueves pasado habíamos logrado meternos en una discusión que se tiene que lograr rearmar. Antes, cuando estuvimos hablando, vos me planteabas algunos temas que habían pasado esta semana, que pueden ser un gancho para ir metiéndonos en la discusión. ¿Querés comentarlo? No, yo lo que hablaba con él, que justo esta semana aparecieron. El tema de que el gobierno nacional decide poner tierras que son de la UNAME para el plan Procrear. O sea, en distintos lugares de la ciudad decide hacer eso para el plan Procrear. Con lo cual empieza a aparecer otro conflicto, que es en algunos lugares los vecinos esas tierras las querían para otro destino. Y bueno, esto está enganchado porque por un lado hay un conflicto entre nación y ciudad que yo creo que apuntan a incrementarlo, pero además Nación se olvida que los vecinos también hoy día tienen una constitución donde tienen que participar, se olvidan de eso y los dejan afuera. Entonces, esto ya está generando un conflicto, y ya en un par de lugares, en Caballito, la gente salió a reclamar. Hay algunos grupos de vecinos, de los grupos que están más o menos organizados. El primero que apareció es un arquitecto defensor de los lagos de Palermo, que salió a cuestionar comparando esta decisión con las de Medellín, que dio terrenos a todo el mundo. Y bueno,
haciendo una... Son viviendas sociales, no son de No son viviendas sociales, pero crear no son viviendas sociales. No son viviendas sociales. En principio son viviendas para familias que no tienen vivienda. Es como primera vivienda, pero no es, digamos, no, las van a la empresa a la cual se la van a dar tiene que presentar una propuesta de proyecto, precio y demás. Pero no es exactamente un plan de vivienda. No es social. hacer un Lugano 1 y 2 en Palermo. No. Por eso. No, por En eso. ese sentido no es A eso. Van a hacer un Palermo. Vamos a poner- De hecho, los lugares que van a usar, en algunos casos, son terrenos que dentro de la zona son terrenos caros. De cualquier manera, Pero no bueno. va dirigido a personas sin vivienda. Dirigieron la No, primera no es vivienda, para- que adquieren no es la para primera los- vivienda a través de un préstamo, porque si no, no podrían hacerlo. Igualmente habría que tomar una situación de este tipo o otras porque... Y una aparece en Liniers, de lo que él está planteando. Claro, una ese tema aparece aparece en Liniers. Acá lo tienen líneas. Sí. Y sí, Pero ahí no se van a En el modelo apareció en algún lado el tema de los terrenos telonares. Claro. Eso no Pero hay está. mucho terreno. Sí, está Está en lleno. la parte de la planificación. A la derecha. ¿Dónde? Acá está la firma. Déficit habitacional, falta política, falta de planificación, mira, acá hay bastantes. Bueno, la falta de política Acá, para- disputa de intereses sobre ese espacio vacante. Es eso. Ahí está. Pero también decíamos que la gestión privatizadora del gobierno llevaba a que faltan políticas para disminuir el déficit habitacional. O sea, esto estaría siendo un proceso positivo sobre este problema, pero estaría siendo un problema desde a lo que se refiere a la participación ciudadana. Claro. ¿No? Como que tendría dos caras de... La disputa entre nación y ciudad respecto de una política que hacen en la ciudad. Bueno, Pero lo pero que pasa es que hay muchas contradicciones con eso, porque la verdad que uno pretende, me parece que la mayoría pretendemos o estamos de acuerdo con que la gente tenga su primer vivienda, o sea que se favorezca la primer vivienda, o sea que se favorezca la rehabilitación de villas incluso, creo que estamos todos de acuerdo con eso. Pero después la realidad es que nadie quiere que al lado o cerca de su casa se haga, digamos, un plan de viviendas sociales o aunque no sean sociales, como decís vos, de este tipo. La verdad es que es eso, o sea, sí, pero la contradicción se puede somos resolver. contradictorios, no lo sé. Por eso, No sé justamente, si se vos puede podés resolver. hacer una política habitacional que favorezca a la gente que no tiene vivienda, que es un montón en la ciudad, sin pisarle los pies a alguien. No, sin pisarle los pies a alguien. No, sin pisarle el callo, digamos, sin molestar de alguna manera. Seguramente que se Porque puede. justo salen en Palermo y el Caballito del parque, del otro lado del Parque Patricio no dijeron nada todavía, seguro. En Liniers me parece que no se manifestaron todavía porque son otro tipo de entorno social, me parece. Que en todo caso a lo mejor van a estar más contentos de que en vez de tener eso que tienen para ver ahora, van a ver edificios, digo. Sí, yo igualmente lo que pediría es que tratemos de llevarlo a nuestra realidad comunal e intercomunal, ¿no? De qué manera podemos enlazarlo con el modelo. Sí, yo creo que en realidad si se plantea una contradicción es porque tal vez no tengamos otras dimensiones de análisis. Es decir, si bien es verdad que no estaríamos en contra a priori de que la gente acceda a una vivienda de forma ordenada, planificada, de hecho, lo hemos puesto en el modelo, y entra en contradicción con el tema del espacio público, en tanto espacio que se preserve para la acción cultural, el crecimiento y lo que fuera, entraría en contradicción si fueran dos planificaciones centralizadas de diferentes lógicas o en diferentes momentos, entonces una pisaría con la otra. En una planificación de este tipo yo creo que hay que aprovechar los datos de la realidad que nosotros mismos hemos colocado y ver cómo conjugamos en la misma planificación lo uno con lo otro. Entonces, si hay un espacio público que aparece ahora como vacante a partir de obras que se vienen realizando, que las hemos incluido, el soterramiento del Sarmiento,
contrarrestaban, lo podemos tomar como una cuestión de una oportunidad y de una potencialidad si establecemos en ese espacio resolver parte de la situación, de la problemática del acceso a la vivienda sin contrarrestar el hábitat cultural o el hábitat público, porque si no, sí, terminan siendo una torre para que vivan 2.000 personas donde las técnicas y los saberes nos dicen que pueden habitar 500. Entonces, me parece que si por ahí lo que habría que agregar, si este fuera el caso, es otra dimensión para también, porque no hemos tomado la cuestión de la vivienda como una dimensión en sí misma, que por las características que tiene en cuanto a lo que impacta en la vida de las personas, en el vivienda, en lo cualitativo, y las características que tienen cuantitativamente por el déficit, estamos hablando de 2 o 3 millones de personas sin casa, seguramente que sería otra dimensión. Pero me parece que tendríamos que salvar la contradicción desde ahí. Pero aparte me parece que habría que saber más qué es lo que pasa en Liniers, porque sí, que es lo que nos que no solo porque nos compete a nosotros, por supuesto, sino que también le daría quizás otro carácter, otra identidad al barrio, y en vez de tener, porque la gente de Caballito tampoco está contenta porque dicen que vive gente al lado de las vías y cosas por el estilo. ¿Sí? O sea, eso era uno de los problemas que ellos tenían hace un tiempo. Entonces, en Liniers, ¿tenemos ese tipo de problema? ¿Cómo es qué piensa la gente de alrededor? ¿O son todos gente de paso? No. Nosotros acá lo tenemos representado ese problema en el que pusimos aquí, que se llama disputa de intereses sobre los espacios vacantes. Y tenemos casas tomadas, incluido Mentillo, familias con precariedad habitacional. O sea, el proceso crítico no es súper crítico dentro del modelo, le llegan 2 flechas, que una es la gestión privatizadora del gobierno, sí, y la otra es la ausencia de planificación de bajo autopistas, ¿no? Pero si quisiéramos desplegar este problema, seguro vamos a encontrar... ¿Vos decís esa es la gestión privatizadora? La gestión privatizadora le llega al problema que estamos hablando, que es la disputa de intereses sobre los espacios vacantes. Sí. Ese sería un posible proceso crítico que se enlaza con lo que está planteando Mario, y que si un grupo lo quisiera tomar se podría desarrollar en las cuestiones relacionadas con el ONAVE en Liniers, y estas políticas, esta discusión que se está dando, que sin duda va a tener que tener a los actores de Liniers puestos en esa lista y relaciones como para analizarlo, que nos llevarán a tener que contactarlos y ponderar de qué manera se pueda trabajar con ellos. Pero, digamos, como ejemplo, a lo que tenemos que apuntar nosotros ahora es a identificar qué procesos críticos queremos desarrollar como un trabajo para en qué procesos críticos queremos definir una estrategia para resolverlo desde los puntos de ataque, que son los problemas que identificamos, desde la ponderación de esos actores que hay que vincular y relacionar, y que ese trabajo que desarrollemos sea un trabajo en perspectiva de una posible política pública a desarrollar hacia adelante. Lo que me ha servido en esta disputa por el espacio público vacante es que no se reconoce al vecino como un actor importante, como que se bajan esas políticas hechas de hacer esto, hacemos lo otro, pero el vecino ¿dónde está representado? Me parece que habría que retomar, vos apuntaste al tema ese de no hay, ¿cómo se llama? La disputa de intereses sobre los espacios vacantes. No, el tema ese de que no hay... La falta de mecanismo de participación real. ¿Por qué? Para que podamos intervenir, no haces una lectura de los problemas que desembocan en esa cuestión. Ahí y en el otro, donde está el otro, porque hay 2 que son iguales. Te evita una especialidad, que es lo que está por arriba, que es el tema de la discriminación, que la sociedad civil y demás. Esto surgió, se disparó también con la declaración de Chilaver, que iban a hacer un conjunto similar a ese frente a su casa, y dijo, no, acá no los quiero. Es decir, porque está la imagen de que los que van a ir son villeros, entonces no los quiero. Entonces, esto tampoco está claro qué tipo de vivienda va a ser, y surgen estas cosas, de la discriminación metida dentro del mismo paquete. Y
Y hay una relación allá en el tema, es que a mí me pareció interesante ver acá, ¿no? Donde se retoma el tema este de la participación. La gente no sabe participar, solo reclama o se queja, ¿no? Y hay una falta de credibilidad. Por otro lado, la participación no se refleja en proyectos concretos y falta información pública, no hay información específica sobre necesidades o demandas. Acá se refiere en materia de deporte, pero lo hay en general. Entonces, si, digamos, se apuntara al tema de la participación, digamos que por otro lado, digamos, es lo que nos resulta a nosotros más cercano, digamos, más accesible como para una intervención desde el vecino de a pie, tendríamos una posibilidad, porque el otro punto, digamos, el núcleo duro es un gobierno que tiene una ideología, está plantado en una opción ideológica que tiene que ver con el mercado, ¿no? Con el modelo capitalista que fomenta el consumo como necesidad, y es un búnker que no se comunica con nadie, donde, digamos, es muy difícil de abordarlo, ¿no? O de trabajar sobre el problema gobierno. Y trabajar sobre el vecino en la medida en que pudiera, digamos, trabajarse en la sociedad, generando una nueva forma de participación que no sea de reclamo y demanda, sino que sea de más un poco más de compromiso en la elaboración de los problemas, encontrar la información necesaria. En este caso hay muchas cosas que faltan informar, que hay que averiguar, ¿verdad? Y que hay que trabajar. Entonces, si se abordara por ese lado, digamos, fortaleciendo, aparecerían un montón de cuestiones que hostigarían al gobierno desde la misma realidad, no desde simplemente la puteada o desde procesos más elementales, sino de la misma necesidad y los mismos conflictos que presenta, que son muchos, que presenta la actual situación, ¿no? Sí, yo tengo una duda, suponiendo que uno pudiera generar una movida donde los vecinos que nosotros lo podemos consultar, porque no va a haber un organismo que haga esto, si no lo inventamos nosotros, no lo va a hacer el gobierno de la ciudad, no lo va a hacer Nación, no lo van a hacer los vecinos, no lo va a hacer nadie. Digamos, la mediación entre todas estas disputas de intereses, porque se podría hacer, si los vecinos quieren, si lo ven, si lo ayudan a planificar, un espacio verde con edificios, que sea espacio verde para los que residen en los edificios y un espacio verde para todos los demás que están ahí cerca. No tiene por qué ser un tugurio, digamos, lo que se construya puede tener, pero yo lo que me pregunto en ese caso es quién sería el interlocutor, porque, digamos, ¿se entiende? Porque sí, está como difuso. Ese sería el trabajo para el grupo ya. Ahí estarías adelantando un paso. Se ve que me gustó. Sí. No, por eso, pero de eso se trata, de encontrar en qué nos imaginamos trabajando para adelante. Pero Entonces, el interlocutor no sería el comunero. No tiene poder. Bueno, eso es, claro, digamos, de nuevo, por eso no quiero entrar en esa línea porque ya es la discusión de un grupo. Sí, digamos, la falta de mecanismo de participación social real, ese es el proceso crítico de este modelo. ¿No? Tiene ya, antes que venga, le contamos la flecha, tiene 11 flechas que le llegan. O sea, ¿qué dicen esas 11 flechas? ¿Por qué no las ciencia? Pero ese ya está claro que es. Yo para ver si avanzamos y salen 2 o 3. El otro posible es el que está planteando Mario, que tiene que ver con la disputa de intereses sobre los espacios vacantes, que no solo aparece acá, sino que aparece por este lado de los jóvenes, en el modelo nuestro, con el tema de los jóvenes no tienen espacios donde expresarse, faltan espacios para explotar las potencialidades de los jóvenes, esto se relaciona con los centros secundarios, digamos, que nos falta una relación entre este punto y pero si nos sentamos 5 minutos la vamos a encontrar, ¿no? Y los vamos a terminar vinculando, pero, o sea, se complejizaría más
esta idea de la disputa sobre los espacios vacantes como un proceso crítico importante que nos abriría hacia varios lados. Entonces, ese sería un proceso a trabajar después por el grupo. Otro proceso que tiene que ver con la falta de solidaridad también que está allí, ¿no? Sí, sí. Y que afecta al tema de la participación, todo eso justamente. Claro, pero ya esas serían tareas del grupo. Lo que nosotros tendríamos que hacer ahora es identificar qué procesos críticos vamos a tomar para que los grupos después, sobre el modelo, encuentren y definan los puntos de ataque. Podemos avanzar algo nosotros, pero en principio tener, si estamos de acuerdo, ya marcamos estos dos. Marcamos el de falta de mecanismo de participación real, que es este. Debe haber un resaltador, ¿no? Estaría bueno. Y el de disputa de intereses sobre los espacios vacantes. ¿Están de acuerdo? Si cada grupo tuviera un proceso crítico estaría bueno, digamos. En realidad, como se había en el caso de políticas comunales, estaba todo el tema que había charlado Jorge que es de la participación real, que tenía que ver con las instituciones que estaban por afuera, digamos, las instituciones que el Consejo Consultivo no terminaba de dar cuenta, en realidad servía para pelearse, no para articular, y que esas mismas instituciones se veían afuera, ¿no? Digamos, como tal. Y él ponía el tema de la escuela como un espacio diferente, digamos, como para construir, digamos, desde otro lugar la participación. Ahí estaríamos hablando de crear un espacio de participación real, digamos, diferente, y estamos pensando en política comunal, digamos, una forma diferente de hacer política comunal. Con respecto al otro grupo, al de la escuela, aparecía muy fuerte el tema de los jóvenes, digamos, de la relación del rol de los jóvenes, que también estaba piola. Estoy tomando en la reunión anterior, digamos, no la del sábado, sino la última acá. Y eso también estaba. Y en este, digamos, en el último, que tiene que ver mucho con el espacio público, había muchas cosas que tenían que ver con el control, la planificación, digamos, el mantenimiento del espacio público. Ahora, acuerdo con Tito, que para abordar de ese grupo, para abordarlo, no, digamos, tendría que como articular con el gobierno, pensar en alguna forma de laburo, digamos, que tenga que ver, digamos, con el gobierno, pero es como, digamos, para mejorar, mantener, cuidar, digamos, el espacio público. Había como esos tres digamos, como esos tres temas que son como procesos críticos. Yo no tuve tiempo de mirarlo cuando lo armaste todo, así que no me parece que esos serían, digamos, esos ya estaban en los orígenes. Este es el de falta de mecanismo de participación real, que este es el que quedó como... Es el mismo, lo que pasa que que tiene la fecha que porque por una cuestión de armado eran demasiadas flechas las que le llegaban. ¿Y este de qué grupo? En realidad es común a política comunal y a gestión del espacio público. Y de este salen causas diferentes, digamos. Le llegan problemas de la política comunal y problemas desde la gestión de lo público. Por ahí lo que pasa es el mecanismo de participación de justicia real en la propia escuela. Sí. Acá se de este mecanismo, de este proceso crítico pueden salir varios proyectos, sin duda. Se puede mirar en acá. Tiene que pensar. Desde la falta de políticas comunales, tendría como un... Todo se tiene que resolver. Desde la falta de información de lo pública. Y desde acá, desde la comunidad no percibe los espacios públicos, no hay conexión de ausencia de espacios de encuentro entre los vecinos. No se aceptan los vecinos como los interlocutores válidos y idóneos.
Acá tenés como toda una línea que viene laburando, digamos, en el sector que ha armado el propio gobierno, que tiene que ver con los positivos, con los fallos, que no garantizan. Y acá tenés la capacidad propia sin el gobierno, de los vecinos como asociación. La interconexión que puede haber con el CESAC, el reconocimiento de la ausencia de espacios de encuentro entre los vecinos, y ahí puede entrar claramente el rol de los jóvenes. Sí. Se nos perdió un problema, me parece. Por lo menos yo no lo estoy encontrando. ¿Cuál es? Pero lo recuerdo. Nosotros en esta parte, a este proceso opositivo que existían organizaciones en defensa del espacio público que impactaba sobre este punto crítico, habíamos puesto un problema intermedio que era la falta de coordinación entre las organizaciones existentes y yo me lo pegué en el living de mi casa para pasarlo, pero traje el modelo igual, a ver si está. Defensa del espacio público. ¿Ese no está? Lo encontré. No solo no está, sino que no está tampoco. Porque se agregó después. Puede fallar. No, puede ser que se agregó después y yo no puedo hacer. Claro, digamos. Porque fue posterior. Agregado al modelo que ya habíamos agregado al modelo que ya estaba pasando. Hay que agregar esos. Claro, eran problemas que eran posteriores a la que pasado el libro que vos hiciste. Claro, eso pensaba. Ese es un punto de ataque que tiene que ver, ese que planteaba Jorge, que tiene que ver con la historia de lo comunal, de quienes vienen participando de la estructura de gobierno, ¿no? Sí, De lo participativo. Además, si leemos la mayoría de los procesos positivos que hay, tienen que ver con la existencia de diferentes instancias o niveles de funcionamiento o de iniciativas o de organizaciones en algunos casos en defensa o que promueven algo. Y están todas diseminadas sin... Bueno, ese, digamos, va a ser un punto de ataque. ¿Dónde iría eso? ¿No? Estaba por acá, Estaba por ahí. Sobre el mecanismo. ¿No quieren pegar? Ahora lo agregamos. Lo que estaba buscando Fernando era identificar esos procesos críticos ya con la mira puesta en el futuro armado, el próximo paso que es armar los grupos. Armar grupos por estrategia, pero que ya esas estrategias se armen por grupos. Por lo tanto, habría que ver si tomamos una opción de 2, 3 procesos críticos y esos 2, 3 van a ser los grupos que van a trabajar la desagregación de los puntos de ataque, de la comunicación de actores. Para mí, digamos, tendrían que ver, digamos, retomando los grupos, no los originales, los que estuvimos trabajando hasta hace poco, que tienen que ver con la gestión, la política del espacio público, convergiendo, digamos, a darle realidad a este espacio de participación, de donde todos lados sale por distintas razones, que no es un espacio real. Yo pensaba, no sé si estará acorde a lo que se viene hablando, pero me parece que la participación, no por separar, pero si estamos buscando cosas sobre las que después podamos trabajar o trazar estrategias, me parece que es interesante pensar el tema de los jóvenes no como unido a la participación de los vecinos, sino como una participación aparte, porque es otra temática y va a ser otra estrategia la que haya que trazar. Si estamos en la búsqueda de encontrar cosas sobre las que después se pueda trabajar, me parece que el tema de los jóvenes no está al lado ni queda completamente pegado a la participación popular. Bueno, el proceso crítico es el de los jóvenes no tienen espacio donde ingresar. Ese podría ser, ¿no? Es uno que le llega. ¿Cuántos problemas? Sí, yo tengo una mirada por ahí coincidente, por ahí no sé. Pero digo, probablemente la búsqueda de acciones o mecanismos de inclusión puede ser que sea una temática particular de los jóvenes. Pero si nosotros seguimos viendo el problema de la falta de participación de los jóvenes, de un problema de los jóvenes, y no lo estamos viendo como un problema de la parte joven de nuestra sociedad, si no lo asumimos como parte del todo, me parece que vamos a trazar divisiones en la mirada, no digo después de que no haya algunas cuestiones específicas, como que
en algún momento donde la realidad nos obligue a priorizar, podemos entender que como es una parte menor del todo, no tiene prioridad. Es decir, como si tuviéramos que decidir qué parte del cuerpo vamos a dejar si es que está en riesgo. Me parece que no es el caso desde el punto de vista social, donde siempre tiene que haber espacio para todo. Y si no, será el problema de todos tratar de ensanchar el espacio y no decidir hacia el acotamiento. Sí, lo que pasa Pero el acotamiento está dado constitucionalmente, o sea, desde lo que es un joven hasta las normas que tiene, los derechos y las obligaciones de un joven. O sea, la realidad es que todo lo que vive un joven es diferente de lo que vive cualquier vecino adulto de la ciudad. Por eso digo, no es que las diferencias... ¿Qué? Es un problema de toda la ciudad. Sí, no, la porque el joven es normativa parte de la específica de sociedad. protección es la normativa que la sociedad se debería haber dado justamente para preservarlo como parte de... Está bien, pero digamos, si analizamos eso, quién hizo, quién forma, quién conforma, quién hasta hoy realiza todo eso, y es la gente adulta en general, no son los jóvenes los que deciden, ni participan, ni tienen accionarios. O sea, Porque un tema, yo tengo vecinos jóvenes que están con el tema de la vivienda, están viviendo de vuelta en la casa de la madre, tal vez con la mujer y los muebles. El tema de la vivienda es un tema que toca muchos jóvenes. No voy a decir que son de los jóvenes, pero es una cosa que es transversal. Si la participación fuera una que admite que todos los sectores etarios puedan participar y de paso se va resolviendo un problema que no es fácil y que no es corto, porque es un proceso muy largo, esto incorpora algún lugar hay para los jóvenes, es decir, porque además es un tema que los atañe personalmente. Generalmente no hacen así, aparece un bullying, digamos. Acá estamos... mezclando, ¿no? No, yo me no, porque parece me que parece estamos que se une hablando, con otros aspectos. hablando de lo mismo, desde puntos de vista distintos, pero la problemática es lo de los mecanismos de participación. Y bueno, ella está diciendo que tendría que haber algunos elementos que tengan en cuenta a los jóvenes en esos mecanismos, el protagonismo de los jóvenes en el diseño de esos mecanismos. Y por ahí vos estás planteando más de que tendría que ser algo relacionado. No, estoy planteando que hay que tener en cuenta que la el matriz tiene que mecanismo estar, de participación de los jóvenes, pero no como un tratamiento específico. Claro, no como un tratamiento específico, sino como un módulo dentro de un diseño los jóvenes más. no van a poder resolver por sí mismos todos los problemas que tienen. Pero yo para llevarlo en términos de lo que podría ser un grupo de trabajo de ese tema, podríamos armar la problemática de los mecanismos de participación y dentro de las estrategias que se definen, se pondrán de acuerdo si hay un diseño específico para jóvenes o no. Yo creo que veo ir relacionándolo. Los jóvenes apareció en un contexto acá. Entonces... O una acción, en base a lo que vos decís, sería hacer una jornada con jóvenes para diseñar una parte del modelo. Ese podría ser. O también lo que podría hacer sería. Espera, a ver. No, sería recabar la información, porque ahora hablamos de los jóvenes, ¿verdad? La Comuna 9, ¿cuántos jóvenes tiene? En base al último censo, ¿cuántos jóvenes de qué edades, ¿no? ¿En qué franjas etarias? ¿Y en qué situación económica? También falta conocimiento, así como hablamos del gobierno, no sabemos cómo está configurado y cómo está. Hace falta mucho trabajo de reconocimiento de la... Pero eso, Tito, es lo que dice él que viene para después, es como Lo avanzar en la decisión que tenemos que tomar estratégicamente es, vamos a trabajar los mecanismos de participación en general, y hay personas que van a estar interesadas más en trabajarlos desde el aspecto de los jóvenes, y otro, digamos, ahí se va a dar una discusión dentro de un grupo, pero el grupo que estamos armando se relaciona con el proceso crítico de la falta de mecanismo de participación. Y el otro, digamos, para retomar, pero lo importante es que encontremos en el modelo los procesos críticos que me interesan a mí para seguir trabajando para adelante, en donde yo me imagino que quiero poner mi cabeza ahora de acá para adelante para seguir trabajando y profundizar y desarrollar el modelo. Yo lo que quiero, se nos están planteando muchas contradicciones que nosotros mismos las profundizamos. Si ahora se está debatiendo en el seno de la sociedad darle el voto
a los jóvenes menores de 18 años, a partir de los 16, que es una decisión de participación fundamental. Yo creo que lo que se trata es de integrar. Hay a lo mejor problemas de tipo etario, pero hay cosas que le dan a un chico de 16 y a un tipo de 80. Qué sé yo, tema vivienda, tema transporte, tema salud y demás. Lo mismo va a ocurrir con esta contradicción que señaló al principio, que viene nosotros tenemos que hacer ahora el listado de actores. Y yo dentro del listado de actores no tenía el gobierno nacional. Y el gobierno nacional irrumpe y genera en nosotros una contradicción. Porque hay en los barrios, Liniers, Caballito, zonas donde se va a hacer todo un trabajo previo de los vecinos, que iban a ser actores, la protocomuna del Caballito, los talleres ferroviarios de Liniers, todo ese trabajo que debería ser tomado en cuenta. Y ahora, cuando hablamos de los jóvenes, sí, y yo estoy a favor del voto de los jóvenes a partir de los 16 años, y eso hace integrar, porque van a decidir por el conjunto, no van a votar por la problemática de los jóvenes, sino de todo. Coincido también, me parece que los jóvenes los tenemos que tomar como actores, un actor más, jóvenes, ¿sí? Que tendrían que aparecer en cualquiera de las estrategias que optemos después, digamos, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta como un actor particular para sumarlo. Y la otra cuestión que me aparece es, a lo mejor hoy está como en la coyuntura este debate, esta contradicción que te pone en la disputa por los espacios vacantes, la cuestión de una política de vivienda y la cuestión de un interés por tener más espacio verde, digamos, no entrar en contradicción, qué sé yo. Me parece lo que se replica también es esa contradicción aparece porque no hay una planificación participativa, digamos, ¿no? Si hubiese del Estado Nacional, del gobierno de la ciudad, planificaciones participativas donde tuviesen en cuenta el diseño de su política a partir de lo que piensa la comunidad, posiblemente no te aparezca como un conflicto, digamos, ¿no? Y este mismo conflicto que aparece hoy en el gobierno de la ciudad te aparece en otros municipios donde uno labura, que el Estado municipal tiene un proyecto en esas tierras que eran de Aeronave, tiene un proyecto del Estado municipal, digamos, ¿no? Que ahora el Estado Nacional dice, quiero construir vivienda, pero yo tenía ahí planificado un parque industrial, y los vecinos quieren el parque recreativo, digamos, ¿no? Entonces aparece la misma cuestión de no, cada uno planifica desde su escritorio, ¿sí? Y no hay un mecanismo, digamos. Me parece que hay un actor más en eso que vos hablás, en el tema de Liniers en particular, o Caballito, que no tiene un nombre, pero que son poderes económicos. Porque esto evidentemente, no tanto en Liniers y Parque Patricio, pero nosotros me parece son muy codiciados, ¿no? Y entonces esto, digamos, habría que poner un creo que el tema de los espacios vacantes es recurrente y para mí, digamos, para mí sería mi grupo, digamos, yo me quiero meter con ese proceso problemático, porque tiene para sacarlo. No es a lo mejor uno de los procesos más que tiene más flechas. Que tiene más flechas, pero es interesante. No, pero está presente en este sector, que es la disputa de intereses sobre los espacios vacantes, que tiene que ver con las políticas comunales, con la gestión, y tiene que ver con el mundo joven. Tiene que ver con el mundo joven también, porque era lo que veíamos, que los jóvenes no tienen espacios donde expresarse, cuestiones de ese tipo que aparecen, vivienda, la falta de vivienda, bueno. Entonces, si estamos de acuerdo, ahí identificamos otro proceso crítico, ya tendríamos dos. Una cosita más con los jóvenes. ¿Cuál marcación de disputa de intereses? Disputa de intereses sobre espacios vacantes, y en este lado los jóvenes no tienen espacio donde expresarse. Son procesos críticos. Y la pérdida del hábitat cultural. Y acá está subrayándolo. Falta espacio para proteger la identidad de los jóvenes. Los centros de estudiantes secundarios.
Bueno, pero eso público por ahí ya tendríamos dos procesos. También hay otro espacio vacante que es la misma ciudad, ¿no? La ciudad, digamos, tiene un estado ausente. Entonces irrumpe el actor nación para tomar una decisión que incluso no encuentra un armado institucional fuerte en la ciudad, porque, por ejemplo, una decisión de este tipo, digamos, respecto de la autonomía de la ciudad, es como que no existe la autonomía realmente. Esta ciudad autónoma no es autónoma. Aparecen decisiones que toma el actor nacional, ¿no? Que pueden ser acertadas, mejoradas o no, pero digamos lo que está vacante aquí es un Estado que no se hace cargo de los subtes tampoco, ni de tantas otras cosas, ¿no? A mí me parece que acá hay unos conflictos muy fuertes, estructurales, ¿no? Muy pesados, relacionado con otros actores que son los que hacen que esté ausente también este gobierno, que es el poderío de los actores económicos, que también, ante la ausencia del Estado y la ausencia de la sociedad, se hacen el picnic, ¿no? Tito, pero a veces están ausentes y a veces no, pero el tema del Borda entra, no están ausentes ahí, no para resolver el tema del Borda, sino para resolver el problema inmobiliario de ellos. Claro, pero es una ausencia y una presencia selectiva. Y también del gobierno nacional, yo creo que porque en algunos puntos está ausente la forma de presencia del gobierno de la ciudad. O sea, no estar presente en la defensa del espacio público, dejarlo a la buena de Dios, y no estar presente para ponerle frente, es la forma de estar presente a los intereses que representa, que avance el negocio inmobiliario. Y en este momento tenés arriba de 30 escuelas técnicas que están tomadas por los alumnos hace una semana, y los chicos solos están llevando un enfrentamiento, disputando nada menos que el plan de estudio, digamos. Eso es lo que están cuestionando, no que no tienen la cafetería que les funciona como quiere, como peleaba el año pasado, a principios de año, los de Carlos Pellegrini. Y acá lo que veo es que los pibes, alguna organización tienen porque están logrando incluso que se vayan integrando otros colegios para esta pelea, que a lo mejor yo creo que el problema es la pelea en este momento, que la tienen solos, no aparecen los padres acompañando, con lo cual están haciendo una macana porque están cerrando la escuela, no dan clases y se les vuelve la cosa en contra, pero la pelea de ellos es justa, pero no tienen nadie que los respalde, ni siquiera los grupos políticos de alguna manera tibiamente salen a respaldarlos, pero los pibes están dando solo la pelea y alguna organización tiene, digo, esto lo tenemos que resaltar. Sí, y es una cosa como proceso positivo. Yo encontraba que la escuela del parque, a partir de hoy está tomada también, de la región quinta, es la primera escuela no técnica que está tomada, desde allá. Y el de Roque está discutiendo. La Roque también. ¿Son ya está discutiendo. Pero escuelas no técnicas recién ahora se están peleando. No, pero de este lado de la ciudad, digo. Me decía Marcelo que era la primera. Pero las otras no técnicas están tomadas. Pero técnicas. Paula Barracín y el Saavedra están tomadas. Pero son técnicas, sí. Sí, está bien, esta también es técnica. La del parque La del bachiller. Pero no hay 30. Porque el conflicto arrancó desde las escuelas No hay 30 técnicas. Se amplió. Y ahora se está ampliando. A ver, las escuelas no técnicas en este caso No, están normal tomando también. en forma de apoyo. En realidad es un apoyo entre comillas porque de acá a un año afecta también a los bachilleres con orientación. Pero en este momento la toma se inició en todas las escuelas técnicas, nace ahí el foco porque en 30 días se implementa esta ley para escuelas técnicas. El resto de las escuelas que están también tiene tomando, un conflicto nación-ciudad ahí también. Sí. Porque la política nacional es que hay que homologar las escuelas con 10 líneas, dentro de 10 paquetes, ¿no? Ciencias naturales, distintas cuestiones que no tienen en cuenta, por ejemplo, una experiencia como la Escuela del Parque, que es una escuela de formación que instala el concepto de escuelas de formación en medio ambiente y construcción de espacios verdes.
Entonces, dentro de la grilla de 10, la única que se parece son las escuelas con orientación en agronomía. Claro, agro y Entonces, medio ambiente se llama la casilla. Claro, pero es un bachillerato agrario, digamos. Que en realidad la escuela va a tomar la opción de entrar por esa línea porque después había posibilidades a futuro Igual de... ya me pusieron en ciencias naturales. No, yo lo hablé con Marcelo que... Nosotros queremos quedar en agro y medio ambiente, pero parece que nos encasillaron en ciencias naturales. Ahora Fabio, Pero bueno, no... porque de alguna manera esa propuesta es consensuada con todos los ministros de educación, no fue una cosa del Poder Central, sino que el consenso entre los distintos ministros de todas las provincias acordaron esa Sí, propuesta. los chicos están planteando que ellos no fueron consultados y acá el ministro Bullrich le contesta que se discutió y que se discutió con docentes, directivos y supervisores. Los chicos dicen, no lo consultaron con nosotros. Es verdad eso. Yo estoy planteando una cosa anterior. Pero La necesidad de que la ciudad se modifique su plan de estudios es porque hay una propuesta que surgió del acuerdo entre los ministerios para las escuelas en general. Los chicos aceptan eso. Hay una ley Los que chicos se está saben que hay haciendo ahora. que homologar y que hay que adecuar, Claro. que no están dispuestos a que les saquen materias específicas para agregar materias. Dicen, agreguemos las que haya que agregar para homologar sin restarle, o sea, si tenemos que ir más horas al colegio, vayamos más horas al colegio. Porque el problema en definitiva y la organización de los chicos es importante, porque en primera instancia parece que están luchando por el plan de estudio. Yo creo que el fin último es, se están plantando ante el avance de la educación privada también, que es, por lo cual no debería estar ajeno al resto de la facultad, el resto de la facultad, el resto de la sociedad. Sí, la otra cosa que se acaban en los turnos nocturnos, básicamente los pibes de las técnicas lo usan porque hay chicos que trabajan durante el día, ¿no? Tenía que ver con este problema. La mayor cantidad de horas. Claro, mayor carga horaria. Y la otra realidad es que las escuelas técnicas que queden en las que uno recibe un título técnico y que sean privadas no son afectadas por esta homologación. O sea, si yo quiero ser técnico en jardinería, tomo eso porque soy técnico en jardinería, yo quiero ser técnico en jardinería, puedo ir, conseguir una escuela paga, voy, pago mi título y soy técnico en jardinería, pero digamos, el Estado no me puede ofrecer esa opción. No existe más la tecnicatura en jardinería, existe, no sé qué nombre le pondrán, con orientación Y en las escuelas privadas trabajo. también tienen que homologar los títulos. Sí, sí. Abarca todo. Abarca todo. Yo creo que sí. No. Hay que averiguarlo y seguramente algo les hagan tocar. Pero las escuelas privadas pueden, digamos, mientras mantengan una caja curricular que corresponda en una parte, pueden aumentar la otra y dar un título técnico. El problema, a ver, ¿por qué hace esto? Una de las teorías, ¿no? Es más caro sostener un taller que sostener horas de geografía, horas de lengua. ¿Por qué es más caro? Porque implica insumos, porque implica... Entonces sacamos de ahí. Y lo otro es bajar el nivel. Yo no quiero cortar el debate que viene bueno, pero no tenemos mucho más tiempo. Y en la idea que estábamos mirando acá con Fabio, digamos, ya están detectados como dos procesos críticos que decíamos, el de los jóvenes y el que tiene que ver con la disputa del espacio. Queda acá abajo uno que realmente que surgió del grupo Espacio Público, que tiene que ver con la pérdida de identidad, que me parece que es otra cuestión importante como proceso crítico, ¿no? Que me parece que está, por un lado tenemos la participación como proceso político, por otro lado los jóvenes como pensándolo todo en un modelo integral, ¿no? Todo lo atacaríamos desde la participación, pero como son como áreas de... Y otro tiene que ver con la identidad, que es un tema caro a Tito en general, a Parque, y que realmente digamos, ahí aparece como vinculado con varias cuestiones que tiene una, digamos, es en general la participación, la falta de participación, digamos, genera pérdida de identidad, digamos, como... Sí, como problema es pérdida del hábitat cultural, eso había puesto, y de ahí se había construido todo un proceso crítico relacionado. Sí, en realidad no es pérdida de identidad, sino pérdida de hábitat cultural. También iba con identidad de los espacios. ¿Y ahí hay personas que se prenderían con este proceso, que les interesa desarrollarlo? ¿Que se imaginan trabajando ahí?
¿Les parece que...? Si lo vendés así, no. Vendelo, te doy un minuto de venta. Está buenísimo. No, a mí no me lo dé. No, porque lo pusiste vos. No, este no lo puse yo. ¿Ves el hábito cultural? No. Ah, ahí está. ¿Viste? Pero en otra etapa. Ya no se reconoce. No, el tema es que resulte, digamos, esté identificado como un proceso crítico, pero el tema es que haya personas que después lo quieran desarrollar. Yo creo que sí, es un tema porque cuando lo veíamos desde el punto de vista temático, que fue cuando se incorporó y teníamos el tema de espacio público, es decir, había una concatenación de situaciones donde la una iba generando a la otra y esto terminaba siendo consecuencia de las políticas privatizadoras del gobierno y demás. Después de ahí también viene toda la rama que se abre en inseguridad y demás. Si se recupera el hábitat cultural, es decir, el espacio público en el cual se pueda desarrollar la cultura en todos sus aspectos y en forma participativa, se estarían dando respuesta o se estarían dando solución a un montón de problemáticas que no se podría atacar de otra forma, porque, por ejemplo, frenar la acción privatizadora del gobierno poniéndonos desde un actor en el cual no podemos competir en términos de jerarquía y en términos de decisiones respecto del gobierno de la ciudad, sí lo podríamos hacer o podríamos dificultar el avance si tuviéramos los espacios públicos realmente utilizados y llenos de gente. Digo, después veremos qué organización nos damos en ese espacio público, pero me parece que es la forma. Porque, digamos, ahí el tema es como que haya gente atrás, digamos, más allá de la capacidad de que pueda tener, digamos, si no queda armado como dos grupos y se trabaja en dos grupos. Sí, esa es la pregunta, hay que tener una determinada cantidad de dimensiones como para trabajarlo o por ahí podríamos digamos, se puede trabajar en dos porque dos pueden también después, esos dos procesos críticos pueden salir dos proyectos también, puede abrirse dos ramas que no van a ser uno solo. Claro, en realidad, digamos, van a tener que armar una estrategia y esa estrategia. Claro, yo creo que si nos concentramos en lo que tenemos, en buscar los lugares de participación real, una consecuencia de eso va a ser la ocupación, la recuperación, si se quiere, del hábitat cultural. Aunque sea su espacio cerrado. Tiene que ver con la coordinación de la cosa de los espacios públicos también. Eso estaba ahí. Claro. Sí, está ahí, está el tema de los espacios para adolescentes, digamos. Y hay mucho se para el tema del uso del espacio. Pega en varios lados. Lo que pasa es que uno buscaba como especificidades, así como el tema de decir, en la totalidad hay cuestiones que pueden tener. Pero aparte, sin duda, el modelo está todo relacionado, las flechas todas te conducen y los proyectos van a ser multipropósitos, o sea, se van a poder abordar de distintos planos. La opción que estamos tomando es desagregarlo para poder encararlo desde algún lado, desde distintos puntos. La opción que tenemos que tomar ahora es, ¿lo dejamos en dos o agregamos un núcleo problemático más? Pérdida del hábitat cultural es un proceso crítico para el modelo. El tema es si la opción que tomamos es dividirnos en tres grupos o lo dejamos así en dos. Igual tenía una pregunta más, si hay alguno, no llego a leer desde acá en el pero tampoco llego a leer, que se refiere específicamente a la escuela, porque cuando estamos hablando de jóvenes y estamos hablando de conseguir una casa, estamos hablando de, no hay ningún foco de problema que esté hablando de la escuela. Llego a leer de la escuela media. La escuela. De la escuela en general. La escuela pública. Bueno, vimos el tema del centro de estudiantes. Está el tema de los centros de estudiantes y después acá salía la falta de escuelas. Estoy hablando de la escuela como espacio público, si hay algún problema que identifique a la escuela como espacio público. Porque se podría hacer un poco diferente de los espacios públicos que no se utilizan, la participación que no se da y la escuela se ahí que no se da. Como problema surgió el tema de que familia y escuela no funcionan en conjunto, que ese era Sí, ese va para participación. Las escuelas públicas no son fáciles también, pero falta de a ver, vamos a organizarnos si no. ¿Cómo es
Ahí a la izquierda, el que está marcado de participación social real, Sí. dice: las escuelas públicas no son espacios de intercambio de la diversidad cultural. Bueno, ese es un... Las escuelas públicas No son espacios de intercambio. de la diversidad cultural. Ese sería un punto de ataque también para la mecánica. Falta política de confianza en la escuela por parte de la sociedad. Falta de planificación para el mantenimiento de escuelas. Pero, a ver, Ignacio... A lo mejor estaría bien poder integrar el tema de la pérdida de hábitat cultural con lo que es los espacios de los jóvenes para expresarse, porque bueno, la expresión tiene mucho que ver con lo que es cultura, y por allá también había otro punto que a lo mejor podría llegar a integrarse todo en un mismo punto de ataque. En realidad, digamos, la idea es, digamos, buscar puntos de ataque, porque en realidad este es un proceso crítico, así que se puede atacar desde varios frentes. Se debería plantear que se puede atacar desde varios frentes. Digamos, desde los jóvenes seguro que se van a poder recuperar el trabajo de identidad, poderlo ver. La cuestión es que ahora, digamos, tiene que haber como una masa crítica de gente atrás de esto para empezar a pensar la estrategia, digamos, como tal. Entonces habría que dividirse mínimamente por lo menos en dos grupos. Si sube, lo que pasa es que hay muchas estrategias para solucionar este problema. ¿Pasan de allá? Bueno, por eso entonces digo, por ahí, digamos. O sea, a lo mejor no me expresé mal, no puntos de ataque, sino distintos procesos críticos unificarlos. Digamos, que haya en realidad, en este caso, la práctica de identidad y estos son como dos procesos claramente diferentes. No sé si simplemente uno puede aceptar sobre el otro o Si esa multirrelación se puede después encontrar. Eso no es un problema. Lo que a mí se me plantea la duda es cómo recupero el hábitat cultural sin resolver el tema de los canales reales de participación, únicamente teniendo la potestad de ser un actor que digo, esto y lo hago. Desde nosotros, o sea, por ejemplo, el Estado Nacional o el Estado fuera acá dice, bueno, a partir de ahora se ponen en valor todos los espacios culturales, se ponen y se ponen. Después discutiremos si la forma es la adecuada, si los contenidos son los adecuados o no, pero tiene el poder suficiente desde nosotros. Si no es nutriendo las organizaciones, organizándolas y planteando espacios reales de participación, es decir, la unidad de lo que hay para ver si podemos sumar más y avanzar hacia otro lugar, no veo desde dónde llegamos. Me parece que Igualmente lo que hay que tener es esta idea, ¿no? Porque nosotros estamos tomando una opción que no es que cada uno va a ir a trabajar cada uno por su lado, sino la idea es mantener una matriz en red para seguir atacando este modelo. O sea, tomamos una opción de trabajar por el hábitat cultural y por los mecanismos de participación, pero no es que vamos a dejar de vincularnos y tener puntos de encuentro en el trabajo a futuro del desarrollo de una política para resolver la cuestión. ¿Me entiendes? Entonces, la opción que estamos tomando es como repartir el trabajo. ¿Cuántos grupos de trabajo vamos a armar para resolver este modelo? Vamos a armar... Empecemos con los jóvenes, cuántos se suman. Claro, ver un poco, sí. Por eso yo decía, ¿dónde nos imaginamos? Yo me imagino más en el tema de los espacios vacantes y las cuestiones que van por ese lado. Entonces, ahí tenemos un proceso crítico a desarrollar. El otro es el de falta de mecanismo de participación real, que ya de arranque se puede dividir en dos. Pero ese tema hay que clarificarlo bien, porque la falta de mecanismo de participación, los mecanismos de participación son un resorte del Estado, digamos, que opera sobre una base social que tenga voluntad participativa. El problema, el conflicto se genera porque falta la voluntad participativa y se mantiene en un nivel del reclamo y la demanda. Mientras no se mueva de eso y no
no apunten por voluntad propia, digamos, a recuperar lo que es propio, digamos, como un acto de apropiación de lo propio, justamente, por más que vos pongas los mecanismos de participación que quieran, no pasa nada. Eso tiene que ser un proceso de, digamos, autónomo, un proceso originario que surge. Pero eso, lo que está diciendo es un punto de ataque. Claro. El proceso crítico sigue siendo la falta de mecanismo de participación real. Pero lo que pasa es que cuando vos mirás acá, pareciera ser que por la falta de los mecanismos de participación real se produce que la gente no sabe participar y que falta credibilidad. No es así. Digamos, como la gente no sabe participar, solo reclama o se queja, no tiene información pública y no genera ninguna información, ningún conocimiento, por ejemplo, del ámbito cultural, porque no va a buscar las raíces del lugar donde habita, ¿no? Y de, digamos, la historia del lugar donde habita. Entonces, por eso, digamos, no va a haber nunca, porque nunca el gobierno va a ser impulsado a promover la participación con mecanismos y a poner los recursos en esos mecanismos que figuran en la Constitución. Porque, digamos, esos mecanismos, digamos, son lógicos de cualquier situación de gobierno, apoyar todos los procesos sociales que se dan en un territorio. ¿Por qué no se activan? Porque no hay, simplemente hay gente que demanda por cosas puntuales, pero no tiene proyectos articulados y fuertes y aparte luego enredados, como decís vos. Enredados como para que sea una trama muy fuerte, que sea, pero que la demanda no sea pedir queremos algo, sino mostrar una realidad, generar un conocimiento del territorio tan grande que provoque la transformación de las cosas. Porque al final el poder del actor social radica en su conocimiento. Esa es la experiencia que nosotros hicimos. Cuando vos conoces el territorio y sabés qué es el territorio, cuáles son las fragilidades y cuál es su potencial, entonces vos estás transformando ese lugar en un lugar que está provocando la intervención de los ciudadanos y del Estado. Pero la gente no participa por participar, participa porque tiene alguna inquietud que quiere resolver o intenta resolver y que ve, se da cuenta lentamente que lo tiene que resolver de a muchos, digamos. O sea, a mí me parece que habría que encontrar algo que es algo que provoque que el vecino quiera participar. Sí, nosotros esta fecha la pusimos de ida y vuelta, ¿no? No, porque falta el mecanismo de participación real, viene solo por acá. La gente no sabe participar, porque la discusión que se dio en ese momento era, al no haber mecanismos de participación real en los cuales vos puedas decir esto vale la pena, es un motivo. Después puede haber otro, pero nosotros cuando pusimos esas fechas que entendíamos que al haber, digamos, dándolo vuelta, si hubiera, la gente participaría más. Sí, por eso fue colocado de esa manera. Una pregunta, Tito, sobre lo que vos planteabas. No sé si no lo interpreté. ¿Vos crees que es resorte del gobierno generar los mecanismos de participación real exclusivamente y no de las organizaciones intermedias? No, tiene que poner los recursos para provocar y promover el desarrollo de los núcleos, de los embriones que haya. Y si no lo ponen, de participación. ¿No encontrás que hay otras formas de participación a través de las asociaciones barriales, vecinales, organizaciones? Bueno, sí, pero tenés que tener una motivación muy fuerte. Sí. Todo el proceso del Parque Avellaneda se hizo sin un peso. Claro, sin un peso y sin un recurso, tomando la casona para hacer los actos culturales cuando la casona estaba cerrada. Había que entrar de preco, podemos decir, y generar una forma de tomarla para desarrollar las actividades culturales. Pero la base fue el reconocimiento de la historia. Esa casona era un valor, algo que nadie sabía, era como un tesoro oculto que estaba a la vista. Bueno, por ahí entonces, ante el punto crítico de generar canales de participación real, un punto de ataque sería ver cómo poner en valor el conocimiento social que en la hay recuperación del hábitat cultural, justamente.
Sí, procesos de identidad significativos que sean. Dar un valor cultural al espacio, a los lugares. Y darle un valor especial a los procesos de participación que ya existen, como el parque, porque a veces no son visibles, entonces hay vecinos que ni saben que hay un espacio de participación. Bueno, tomamos la decisión entonces de 2 grupos o agregamos la última vez ya remate. ¿Nos dividimos en 3 o nos dividimos en 2? Si nos dividimos en 2, un grupo sería entonces el de falta de mecanismo de participación real y el otro el de espacios vacantes y los jóvenes no tienen dónde expresarse. Yo me interrogación planteo, ¿tenemos el número necesario para dividirnos en 3 teniendo en cuenta que vamos a armar? No, sí. Y para continuar hacia adelante. Sí. Podemos hasta 3, podemos como 20, 22. Sí, 7 personas por grupo está bien. Y tendríamos que tener 3 modelos de esto para que cada grupo pueda trabajar con el. Porque esto hubiera sido lo que hubiera necesitado hoy también. Bueno, pero hoy era plenario y todavía vamos a separarnos ahora en los grupos. Yo traje 2 copias de eso. Sí, saben, igual queda acá en el medio, lo miramos y podemos trabajar eso. Y pérdida del hábitat cultural podría ser un grupo, hay 2 personas que irían a trabajar ese aspecto y se suman esos 3, bueno, entonces armamos 3. Bueno, me sumo. 3, 4, listo. En el 6 por grupo, solo 19. Sí, digamos, no hay problema si quedan dispares, digamos. El tema es que haya gente interesada en desarrollar ese. Ya que pusimos el grupo. No, de los jóvenes, de los jóvenes, sí. Entonces, participación, ¿quiénes van ahí? Adriana. Todo el joven. ¿Quién iba? Leandro iba vos, ¿no? No. Con los jóvenes, ¿no? Adriana. Sí. Leandro. No, pero yo me falta mecanismo de Ah, Mónica. En este, digamos, en este que querías, aunque falte el problema, pero le. No, pero acá me reclutó Graciela. Graciela. Lo compro. Plata, ¿eh? Debe ser público, ¿viste? Debe ser público. Y en el grupo 2 era el de espacios vacantes. Yo tengo una pregunta sobre espacios vacantes. ¿Lo van a centralizar en la de los jóvenes o en genérico? Porque yo me anoto si lo No, la idea es que sea integral, genérico, no okay. solo desde el aspecto de los Ok, jóvenes. entonces sí, ahí dentro. Gaby. Y ahora vamos agregando. En el 3, que es el hábitat cultural, está Tito, está Mónica. ¿Qué más era? 2 Mónicas ahí, las 2 Mónicas. Iba Mónica, iba Graciela, Mónica, Ignacio del cultural. ¿Quién más? Jorge, ¿dónde va? Acá, el hábitat. Jorge. En los jóvenes. Jóvenes. En participación en general. Era los jóvenes, desde el mecanismo de participación, atacarlo de los jóvenes desde el mecanismo de participación. Hombre, se me mezcla. Leandro. ¿Quién falta? Jóvenes, pero desde el mecanismo de participación o desde el espacio el mecanismo. también la Malena también. Parece participación por técnicamente un grupo Bueno. ¿Qué pusiste? ¿Están todos? Sí. Gustavo 2013. Bien. Hay Mónica. ¿Cuáles son las Mónicas que están? ¿Vos en cuáles? Mónica Gallego. Soy yo.
Y a Mónica no. Entonces me equivoqué, acá donde está Mónica. No, soy yo. No, somos tres. Mónica Santino. Mónica Santino, ahí está. Mónica Gese. Los estándares mundiales de una calidad de vida más o menos metros cuadrados de espacio verde contra 2 metros de naturaleza. Pero la realidad es que te dice que no, que cuando hay un espacio vacante, lo que se está pensando. Recién tuvimos una charla así entre los 3 grupos rápidas, porque en realidad si miramos el organigrama habíamos planteado que el jueves 4 no había encuentro. La idea es que lo vamos a agregar, ese encuentro. Porque había trabajo ya de taller, de grupos. Claro, porque los grupos ya tendrían que estar funcionando, entonces la idea era dar 15 días para que los grupos desarrollen. Como nos faltó, vamos a agregar el jueves 4 para participar, para terminar de armar los grupos. Hay una cuestión con esta escuela donde el director nos informa que posiblemente la semana que viene esté tomada, con lo cual en cierta medida el uso peligra si no hay un acuerdo con el director que por un lado nos permita usar con el espacio, y bueno, algunos agregaban, hasta sería interesante si están los jóvenes que se sumen y ponerlos en el ámbito. Asociarnos a la toma de la escuela. Asociarnos de alguna manera. Y lo que se estaba planteando, los adultos. Digamos, todos funcionan bien con el mail. Todos están. O bueno, tenemos el teléfono también. Vamos a confirmar entre mañana y el lunes que la reunión se hace acá, y si no, el lugar alternativo podría ser, que aunque esté tomada, me dijeron que se puede usar igual, es el antiguo natatorio de Parque Avellaneda. Así que les terminaríamos confirmando si la reunión es acá. Que allá igualmente tendríamos jóvenes. Allá también tendríamos jóvenes que están en una toma, que a su vez el viernes 5 esos jóvenes están trabajando con un plan de seguridad con jóvenes de esta escuela, de la escuela Saavedra y de la escuela primaria Sacanini. Entonces, ahí mismo van a hacer el encuentro. Eso es el viernes 5 a las 12:30 del mediodía. Hay una reunión con los directores y algunos jóvenes para trabajar ese plan. Así que eso por un lado. Y bueno, en término informativo tenemos 2 temas. Uno, que nos invitaron antes de ayer al grupo promotor a una presentación en la Universidad Jauretche de la experiencia de la Escuela de Participación en Políticas Públicas. Esto vino de la Red MUNI y de la Escuela Nacional de Gobierno. Ahí se va a hacer un encuentro de 2 días, 18 y 19, ya le vamos a mandar la información. Están invitados a participar los que quieran, son 2 días, y nos van a terminar de decir cuándo, en qué mesa vamos a estar haciendo la presentación. Armamos un documento que estuvo circulando. Está ahí abajo donde está Fabio. Que este documento es una recopilación rápida de los materiales que estuvieron circulando entre nosotros, ¿no? En parte es lo que se escribió como grupo promotor para preparar la escuela, parte de los productos que van saliendo, de los trabajos que estamos haciendo y algunos elementos de las mesas de café. Falta procesar el material de las mesas de café, sacar lo más sustancial de las cosas que se dijeron. Graciela ha hecho una síntesis ya de una mesa, prometió otra síntesis. Digamos, este documento va a ir enriqueciéndose en la medida que podamos procesar los materiales que se fueron desarrollando, ¿no? Mismo la lectura de los modelos problemáticos implicaría un texto explicativo, no solo dejar el modelo frío, sino estos relatos que fuimos construyendo de cómo se interpreta esas construcciones que hemos hecho de relatos consensuados de cómo interpretamos el modelo, también tendría que ser parte de este documento. Entonces, ese es el otro tema de información. Y el último tema que les quería comentar es que avanzamos
en la reunión que se hizo con la Escuela Nacional de Gobierno, nosotros la otra vez le habíamos informado que al otro día teníamos una reunión. Bueno, en esa reunión participaron Leila, Ramiro, estuvo Tito, Jorge también participó, después, bueno, de Flaxo estuvo Ricardo Muir y vino Ramiro con un compañero de la Comuna 6 también. Y de la Escuela Nacional de Gobierno hubo 2 personas, estuvo Claudio y Marcelo Cueni. La comentamos entre todos, pero bueno, fue una reunión positiva donde le presentamos el trabajo que se viene desarrollando. Sintéticamente, un planteo de la Escuela Nacional de Gobierno fue si se podía enlatar. Digamos. La preocupación siempre de la Escuela Nacional de Gobierno, como tiene una proyección nacional, y esta es claramente una experiencia de la Ciudad de Buenos Aires, es de qué manera esto se puede llevar a otros rincones de la Argentina. Una mancha de aceite que se yo cuando le mandaba este documento, bueno, en parte esto empieza a ser una sistematización del proceso de este documento, hay que seguir pensando de qué manera, y lo bueno en esa reunión es que ese proceso de enlatado surgiría en una situación de trabajo involucrando a la Escuela Nacional de Gobierno también. Entonces ahí ya sale una línea de acción que es tener una reunión para definir de qué manera se sistematiza para que se pueda replicar la experiencia. ¿Qué más? Esa es la primera pregunta, la primera que sacaste, si se podía replicar la experiencia. Exacto, de qué manera se pueden desarrollar otras escuelas. Y ahí lo que marcamos nosotros también, fue interesante esta reunión, que en esta reunión participó Jorge, que no es del grupo promotor, es un participante de la escuela, ¿verdad? Con lo cual nosotros estamos poniendo en acción lo que venimos diciendo, que el que sabe aprende y el que aprende enseña, digamos, ¿no? Que no hay ese límite. Y que los espacios son abiertos, que lo público, digamos, todos tienen la posibilidad de introducir. No hay una cocina donde se cocinan las cosas y de ahí bajan, ¿no? Eso fue muy interesante, muy valioso. Y después está el otro tema, se avanzó un poco más en el proyecto de hacer el cierre de la escuela con una videoconferencia que estamos preparando con experiencias de Venezuela, Ecuador y Uruguay. Con lo cual sería una cosa muy interesante también que permitiría darle sentido al loguito de la EP5, ¿no? También. Bueno, en eso se está avanzando y se está ratificando. Nosotros habíamos pensado en correrlo, en vez de hacerlo el 25 de octubre, pasarlo al 1 de noviembre, pero por agenda de la Escuela Nacional de Gobierno lo vamos a mantener en el 25. Ese día se van a entregar los certificados a todos los que participaron, o sea, va a ser un cierre parcial, ¿no? Porque esto da para seguir trabajando para adelante, pero de esta etapa lo vamos a transformar en un acto, una celebración de cierre de este camino hasta ese punto, y en ese marco se va a hacer la videoconferencia con experiencias de participación popular que ya contestaron favorablemente para estar presentes. Estamos ajustando los mecanismos técnicos para que sea... Yo me quedo con las ganas de tener información de lo que se trabajó ahora en los grupos, ¿sí? ¿No? Aunque sea una... Y por ello vemos... ¿Cómo fue la cosa? O sea, bien, de este grupo, pero sintéticamente nosotros una acción fuerte que necesitamos desarrollar son los listados de los espacios vacantes del territorio, ¿no? Entonces, en esa línea apuntamos, identificamos dos procesos críticos y algunos puntos de ataque, uno referido a los jóvenes por los centros de estudiantes, el otro era a la falta de programas y políticas relacionadas con la participación ciudadana. Y los sectores. Y ya empezamos a hacer listados de actores y algunos procesos positivos, ¿no? Porque en este tema de los espacios vacantes no es solo lo que veíamos, terrenos vacantes públicos, sino que pueden ser terrenos también privados, también pueden ser terrenos concesionados, y un tema importante es los edificios con valor patrimonial, que si bien no son espacios vacantes, son espacios donde hay siempre pujas de interés y terminan transformándose en emprendimientos inmobiliarios. Generalmente
el mercado, identificamos el mercado Vélez Sarsfield, un proyecto que sin duda debe estar siendo mirado para tirarlo abajo en corto plazo. Bueno, están los bajo autopistas. Bueno, el tema de las autopistas, bueno, hasta ahí hemos trabajado y para nosotros fue una experiencia interesante. A mí me parece, yo lo digo a título personal, pero por ahí vamos a ver qué dicen los compañeros. Avanzar en esta dirección nos permitió entender el modelo problemático mejor también, porque vemos cómo a medida que se nos iban ocurriendo las cosas, íbamos, digamos, prácticamente íbamos identificando puntos de ataque y que afectaban a cosas que estaban más arriba, ¿no? También nosotros hicimos, en base a la propuesta que vos nos hiciste, como estaban trabajando, hicimos un listado de acciones, un listado de actores y un listado también de los puntos de ataque que se verían afectados, ¿no? Y nos entusiasmó bastante y participamos entre todos digamos, en pensar cómo desarrollar esto, cómo, digamos, para llevarlo adelante como un proyecto, ¿no? Que va a requerir etapas y otras cosas. Bien. Por aquí. Y acá se juntaron estas dos. Sí, no sé si lo van a leer mejor. Quedan escrito en grande. No tiene vida mucho. Falta de mecanismo de participación real y los jóvenes no tienen espacio donde expresarse. Se empezaron a discutir temas relacionados con los actores, jóvenes que participan, jóvenes que no participan, escuelas, clubes, centros de estudiantes. Dimos vuelta a lo que decía con respecto a los centros de estudiantes anteriormente, porque se valorizó la organización. Sí, estaba puesto como un problema y lo dimos vuelta como un proceso positivo por los hechos de público conocimiento y por la calidad, digamos, de los planteos que están haciendo los chicos. Que en realidad sí se organizan dentro de los centros de estudiantes. O sea, nosotros también lo cambiamos, ¿verdad? También después lo que... Sí, nosotros. Fue un tema que surgió en la charla con la Escuela Nacional de Eso yo lo planteé recién. Claro, está bueno eso. Y yo lo planteé, por eso dividimos jóvenes que participan y que no participan. Yo lo que decía, el planteo de Marcelo Fueri era cómo puede ser que justamente hoy en día planteemos que jóvenes, no hay participación de los jóvenes, que es cuando más hay. Mi posición es que justamente como hay muchos que participan, se notan más los que no participan. Y los que participamos queremos hacer participar a los demás y demandamos eso. Entonces creo que antes no participaba nadie. Hoy los que participamos hacemos ver que hay algunos que no participan. Por eso dividimos así, y lo que hablamos con Paula, que no está, era el tema que no son solamente jóvenes, pero que eso debería reflejarse en propuestas concretas y en que el interés que cada uno tenga en ese interés, tratar de construirlo en un nosotros, que es una pertenencia, una identidad. Sí, la pregunta de Cueni también apuntaba a los tipos de participación, porque él decía, ¿por qué algunos eligen participación en algunos ámbitos? ¿No? Se habló de la macro, de los temas macro, de los temas micro. Se dieron unos cuantos ejemplos acá sobre participación de jóvenes en la villa. Mónica contaba cómo el espacio público de esa villa es un lugar donde se juega el fútbol y las chicas no tenían acceso. Entonces, a partir de una actividad de incorporar, de tener un equipo, empiezan a cambiar el uso del espacio para todos, ¿no? Ahí adentro. Y otros ejemplos de Nueva Chicago que dio Héctor con respecto a pintadas que se habilitaron, murales que se habilitaron de una pintura por los centenario del club. 100 murales. Continúa con una propuesta por parte de los jóvenes del club para hacer una construcción, mejorar una construcción, hacer una nueva, que digamos como un disparador que sigue dando vueltas y vueltas y autonomiza a los chicos. El tema era, lo que nos interesaba a nosotros era si los jóvenes se involucraban en una participación que tiene que ver con la planificación. Eso es lo que estamos... entonces, ¿de qué manera? Digamos, una cosa no quita la otra, digamos. Podría haber los jóvenes que les interesa participar en acciones concretas, pero a nosotros nos preocupaba cómo se los involucra en procesos de planificación que definan políticas públicas. Bueno, nosotros hablamos despertando interés y mostrando que era posible la propuesta, por lo menos la primera. Claro, de ese interés tratamos de organizarlo en algo concreto y
darle organización, digamos. Que tengan pertenencia también. Pertenencia y es que llegue una identidad. identidad. Claro, que se cualifique. Porque está el interés, pero la cuestión es organizarlo, como por eso está suelto, y la cuestión es darle un marco a eso de organización y formación de una política a partir de ese interés, porque esto nos interese dando vuelta. Pero esto terminamos con las acciones, me parece, hay que dar por sin denunciar todavía. Muy bien. ¿Algo más? Sí, un montón de cosas. A veces se hace áspero, árido, ¿viste? Muy bueno. Eso se va. La carpeta pedagógica. Sí.